engañados por el gobierno. El extremo sur de Chile vive un infierno con los EV, sin poder ganarse el pan. En medio de la nieve que azota la gélida región de Magallanes con temperaturas bajo cero, decenas de vehículos se alineaban en la berma. Pero esa fila no era por un accidente ni un taco. Era una fila de personas que, temblando de ira y desesperación, esperaban su turno para cargar sus inmovilizados vehículos eléctricos EV. Es una burla. El gobierno nos dijo que el EV era el futuro, y esta es la realidad. Un conductor de mediana edad apretaba el manubrio con sus manos congeladas y grababa un vídeo con voz temblorosa. A sus espaldas, a través del parabrisas escarchado, se veía a sus hijos llorando. El auto ya se había quedado sin batería, la calefacción no encendía y la temperatura interior era casi la misma que a la intemperie. Toda la familia a bordo soportaba el frío. El gobierno nos mintió. Nos engañaron con los subsidios para comprar un EV y miren en qué terminó. ¿Quién fue el que nos impuso estos autos inútiles en zonas polares, llamándolos los autos ecológicos del futuro? Las redes sociales en Chile, como X, Twitter y TikTok, se inundan a diario con publicaciones llenas de rabia. Los subsidios del Estado alcanzaban millones de pesos. El EV es más barato que un auto bencinero, más conveniente y es el transporte del mañana. El gobierno y los medios han mantenido esta propaganda durante años. Pero la realidad es que, aunque promocionen una autonomía de 600 kilómetros, en invierno cae drásticamente a entre 100 y 150 kilómetros. Al encender la estufa, la batería se agota a simple vista. La recarga debería terminar en 30 minutos, pero en las zonas frías tarda de 3 a 5 veces más, tomando de 4 a 5 horas incluso con carga rápida. Entrar a una electrolinera ya significa un tremendo taco, y en el peor de los casos hay que hacer fila por más de 10 horas. ¿Qué tiene esto de auto del futuro? Los subsidios del gobierno terminaron siendo un gasto inútil. Los comentarios desatando furia no se detienen. En el invierno patagónico, manejar sin calefacción es un riesgo vital. Sin embargo, como los EV no generan calor residual mediante un motor de combustión, la única opción es consumir batería directamente. En una publicación desesperada de una familia se lee, al prender la calefacción, la autonomía bajó un 25% en 20 minutos. Los niños se estaban congelando, ¿por qué nos impulsaron a comprar un auto en el que ni siquiera puedes prender la estufa? En un abrir y cerrar de ojos, la publicación recibió 1 millón de me gusta y desató una gran controversia nacional. La indignación de los choferes de taxis eléctricos es aún más grave. Por culpa de las esperas para cargar, mi trabajo del día se redujo a la mitad. Mis ingresos cayeron drásticamente, pero la cuota del crédito automotriz llega todos los meses igual. Confié en las políticas del Estado, me cambié a un EV y me arruinaron la vida. Sus gritos de auxilio ya comienzan a ser tratados como un problema social. El gobierno chileno ha invertido gigantescas sumas de impuestos en promover la electromovilidad. Pero lo que ocurre en el terreno gélido es un infierno EV que absolutamente ningún ciudadano deseaba. El futuro ideal, construido con subsidios y propaganda, se desmorona irremediablemente ante la realidad del invierno, y la gente grita, ¿en qué diablos creíamos nosotros? Hoy profundizaremos en la realidad del colapso de los EV en zonas gélidas, una crisis que hizo estallar la furia ciudadana, junto con las reacciones internacionales. Los EV son respaldados, principalmente en Europa y Norteamérica, por ser amigables con el medio ambiente, y especialmente en Chile, su rápida masificación avanza a paso firme. Sin embargo, al ver la reciente realidad en las zonas extremas, la enorme brecha entre el ideal y la realidad ha quedado en evidencia. Las baterías de los EV utilizan generalmente celdas de iones de litio, y se considera que su temperatura óptima de funcionamiento es de 20 grados a 30 grados. Pero cuando la temperatura cae drásticamente, la eficiencia de carga de la batería disminuye, y su capacidad de suministrar energía mediante la descarga también se reduce de forma notable. Como resultado, la autonomía se acorta severamente y los tiempos de recarga se prolongan. Además, en regiones frías, el uso de la calefacción es indispensable. Para mantener la temperatura del habitáculo se consume una cantidad masiva de electricidad, lo que acelera bruscamente el desgaste de la batería y acorta aún más la distancia de conducción,
creando un círculo vicioso. Por este motivo, entre los dueños de EV en la región de Magallanes, crece cada vez más el clamor de que, después de todo, el auto bencinero era mucho más práctico. El colapso en las estaciones de carga también es un problema gravísimo. El tiempo para cargar la batería se vuelve más largo de lo habitual, y al haber tantos EV necesitando recarga, las filas de espera son interminables. Especialmente para quienes planean traslados de larga distancia, este problema es fatal. Al conducir tramos largos por turismo o trabajo, si te obligan a esperar varias horas en un punto de carga, la conveniencia del EV se pierde por completo. Mientras se evidencian estos desafíos de la electromovilidad en zonas polares, ¿qué tipo de medidas están tomando el gobierno y las marcas presentes en el país? ¿Y cómo intentan resolver este problema los fabricantes internacionales? En los últimos años ha crecido el interés mundial por los problemas ambientales, y la industria automotriz también recibe ese impacto. Especialmente en Europa, aumentan los países que apuntan a prohibir la venta de autos a combustión a partir de 2030, acelerando la transición a lo eléctrico. En ese contexto, Chile posicionó al EV como una política de Estado, desplegando planes de apoyo masivos para construir el mercado líder en la región. Para fomentar la masificación de los EV, el gobierno introdujo un sistema de cofinanciamiento y subsidios para los compradores. En su momento, esos montos, a través de programas como Mi Taxi Eléctrico, alcanzaban subvenciones de millones de pesos. Además de eximirlos del pago del permiso de circulación, se lanzaron una tras otra políticas favorables para los EV, como darles beneficios de circulación en las grandes ciudades frente a los autos a combustión. Gracias a este fuerte respaldo del Estado, muchos más consumidores comenzaron a considerar el EV como una opción real. Además, para masificar los EV, la habilitación de la infraestructura de carga es indispensable. Por ello, el gobierno ha instalado estaciones de carga rápida a lo largo del país, expandiendo la red de carga pública. También se ha puesto esfuerzo en la introducción de estaciones de intercambio de baterías, construyendo un sistema para cambiar la batería en poco tiempo, pensado especialmente para taxis y vehículos comerciales. Se esperaba que con esto la conveniencia de los eléctricos mejorara. También se invirtieron grandes sumas de dinero e incentivos para la llegada de fabricantes. Marcas como BYD crecieron aceleradamente, y aparecieron diversos modelos, desde vehículos económicos hasta EV de lujo. E incluso se han introducido normativas de eficiencia que exigen ciertos porcentajes, obligando a la industria automotriz a una situación en la que deben expandir la venta de EV sí o sí. Sumado a esto, para fomentar la inversión extranjera, la llegada de Tesla al mercado local intensificó aún más la competencia. De esta forma, el país busca ser un líder regional en electromovilidad, lanzando políticas masivas una tras otra, pero por otro lado, nuevos desafíos han comenzado a emerger. Particularmente en las regiones polares, el rendimiento de la batería cae notablemente, surgiendo el problema de que la autonomía se acorta de forma drástica. Sumado a esto, aunque en la capital y áreas urbanas centrales hay instalaciones de carga, en las regiones la infraestructura es insuficiente, y no es raro que se formen largas filas de espera. Además, con la masificación de los EV, aumenta el consumo eléctrico, y al coincidir con el uso de la calefacción en invierno, se señala la preocupación de que se agrave el déficit energético. Aunque la adopción de los EV avanza en Chile, en las zonas australes están ocurriendo problemas inesperados uno tras otro. Especialmente en lugares como Punta Arenas o la Patagonia, donde las temperaturas caen a menos 20 grados en invierno, el rendimiento de los EV disminuye enormemente, y la realidad es que muchos usuarios están profundamente insatisfechos. La batería de iones de litio, que es el corazón del EV, está diseñada para entregar su máximo rendimiento en entornos templados. Pero en zonas frías, la reacción química de la batería se ralentiza y la eficiencia de descarga cae drásticamente. Como resultado, se produce una enorme diferencia entre la autonomía declarada por el fabricante y la distancia real de conducción. Por ejemplo, aunque se diga que la autonomía de un modelo es de 600 kilómetros, en el extremo sur rinde menos de la mitad, y hay reportes de que en los entornos más severos apenas logran recorrer unos 120 kilómetros. Además, el otro gran problema de los EV es la prolongación del tiempo de carga a causa del frío. A temperaturas normales, usando un cargador rápido,
la carga se completa entre 30 minutos y 1 hora. Pero cuando la temperatura baja de cero, la batería se enfría demasiado y la eficiencia de carga se va a pique. En el invierno patagónico, a veces toma más del triple del tiempo normal, y no son raros los casos donde se requieren de 4 a 5 horas para una carga completa. Como resultado, se forman largas filas en las electrolineras, generando una situación donde los usuarios se ven obligados a esperar por horas. Quienes sufren de forma más grave este problema son los choferes que manejan taxis eléctricos. Especialmente en las ciudades de Chile, los colectivos y taxis EV se han masificado rápidamente, y muchos choferes usan el auto como su herramienta de trabajo. Pero al llegar el invierno, el desgaste de la batería se vuelve agresivo, requiriendo recargas frecuentes durante la jornada laboral. Un conductor se quejaba: esperé 4 horas y no alcancé a cargar. Suponía que iba a trabajar todo el día y perdí media jornada botado solo para la carga. Además, en los EV que no soportan carga ultra rápida, cargar puede tomar más de 3 horas, convirtiéndose en un tremendo hándicap para el uso comercial. Por otra parte, la caída del rendimiento de la batería no solo afecta el problema de la autonomía, sino que también repercute en la comodidad interior. Como los EV no tienen motor, al encender la calefacción, necesitan suministrar energía eléctrica directamente desde la batería. Sin embargo, esto acelera aún más el consumo, y la distancia que se puede recorrer se reduce masivamente. Un usuario de EV relata: si prendes la estufa, ves a simple vista cómo la batería baja más rápido. En el extremo sur, el auto bencinero es más realista que el eléctrico. Sumado a esto, con la masificación, también se han introducido sistemas de intercambio de baterías. Este es un formato que permite cambiar el paquete de celdas del vehículo en poco tiempo para ahorrar las molestias del enchufe, pero en zonas gélidas, este método tampoco es infalible. Ocurren continuamente casos en que los vehículos se agolpan en las estaciones de recambio y te hacen esperar por horas. Se dice que en una estación, más de 30 autos hicieron fila y hubo esperas de hasta 10 horas. Como resultado, ya sea por enchufe o por recambio de batería, la realidad es que crecen las voces de protesta diciendo que los EV no son para manejarlos en invierno. Mientras estos desafíos quedan en evidencia, muchos consumidores están empezando a mirar de nuevo hacia los autos bencineros y vehículos híbridos. Especialmente en épocas polares, aumentan las opiniones de que definitivamente el auto a combustión da más seguridad, y se observa un movimiento de usuarios huyendo del EV hacia el tradicional motor de combustión interna. Además, el problema de la infraestructura sigue sin resolverse, y a pesar del apoyo activo del Estado, la situación actual es que en las zonas frías la conveniencia de estos vehículos ha quedado por el suelo. Mientras se dice que los EV son amigables con el medio ambiente, en la Patagonia dejan demasiadas tareas sin resolver. Para solucionar esto, será indispensable el desarrollo de tecnologías de baterías más resistentes al frío y la introducción de sistemas de climatización más eficientes. ¿Llegará realmente el futuro en que el EV se pueda utilizar con tranquilidad incluso bajo la nieve del sur? Veamos en detalle las iniciativas de los fabricantes frente a estos desafíos. El mercado automotriz en Chile ha experimentado un rápido crecimiento apoyado por el gobierno. Sin embargo, hemos llegado a un punto en el que el verdadero potencial de los EV está siendo duramente cuestionado. Especialmente en el sur extremo durante el invierno, el rendimiento cae radicalmente y desde los usuarios estallan voces de furia y desilusión. En la Patagonia el eléctrico es inútil. La autonomía es tan corta que necesito cargarlo todos los días. A esto no se le puede llamar un auto práctico. Tener que esperar horas para poder cargar no es ninguna broma. Voces como estas se escuchan una tras otra, centradas principalmente en la zona austral. En particular, los choferes de taxis eléctricos se ven impactados a un nivel que entorpece su trabajo diario, y la frustración está al borde del estallido social. En pruebas recientes de rendimiento en frío extremo participaron vehículos de los fabricantes más importantes que operan en el mercado, como BYD y Tesla, entre otros. Fue una verificación sencilla que comparaba la autonomía oficial publicada por la marca con la distancia de conducción real bajo un entorno de bajas temperaturas, pero los resultados fueron sorprendentes. El primer lugar se lo llevó el SUV Premium de BYD. Sin embargo, frente a los kilómetros de autonomía publicados,
el rendimiento de conducción real demostró una tasa de cumplimiento del 85,1%. En otros modelos híbridos y eléctricos enchufables, el valor real en terreno no superó el 82,5%. E incluso en vehículos más compactos, frente a la promesa inicial de la marca, la distancia real fue tan escasa que terminaron con un paupérrimo 61% de cumplimiento. Al conocerse los resultados de esta prueba, el descontento de los usuarios explotó. Las marcas mienten. Si apenas da la mitad de lo publicado. ¿Y así nos venden que el EV es el auto del futuro? Esto es una estafa. Y aún más grave que el problema de la autonomía, es el problema de los cargadores. En el extremo sur de Chile el tiempo de carga se alarga drásticamente, y se forman filas interminables en las estaciones. Esperé 10 horas. Es más el tiempo de carga que el tiempo que manejo. Estoy en la fila desde anoche y todavía no he podido cargar. Inconcebible. Entre los taxistas, muchos lamentan que el tiempo de trabajo se redujo a la mitad, y es un escenario en el que la conveniencia de la electromovilidad se ha perdido por completo. Además, el sistema de intercambio de baterías no es de ninguna manera una solución mágica. Los autos se agolpan en los puntos de recambio y el tiempo de espera a veces alcanza más de 10 horas. Si tengo que hacer tanta fila, un auto bencinero que se llena en un servicentro es 100 veces mejor. El Estado empuja los EV, pero en la calle vivimos un infierno. Hagan algo, por favor. Sumado a esto, en las zonas gélidas la degradación de la batería se acelera, y se suceden reportes de que incluso en autos nuevos, la autonomía se reduce a la mitad en un par de años. Al usar la estufa, el consumo se acelera todavía más, arruinando en gran medida su uso práctico. Al prender el aire caliente, noté a simple vista cómo la batería caía en picada. Manejar un EV en invierno ya parece un castigo. De esta forma, en las regiones polares la insatisfacción contra la electromovilidad está explotando, y muchos usuarios están volviendo gradualmente a los vehículos bencineros o híbridos. Al final, en zonas polares, el auto a combustión resultó ser el más fuerte. El gobierno sigue impulsando su estrategia verde, pero es evidente que la practicidad en climas extremos se ha convertido en un desafío gigantesco. Mientras este problema no se resuelva, el futuro de los EV será muy sombrío. Mientras evidencian las fallas de los EV en regiones polares, como han reaccionado en el extranjero. Cuando se publicaron los resultados de estas pruebas en frío, desataron un gran debate entre expertos automotrices y usuarios comunes a nivel global. Muchos medios internacionales han tocado específicamente el tema de la caída de rendimiento y las horas de carga. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha señalado que la resistencia al frío de los EV no es suficiente, y esto presenta un enorme desafío para su expansión en el mercado norteamericano. Hay voces que advierten que si el EV no funciona bien en zonas congeladas como el norte de Estados Unidos o Canadá, será muy difícil ganar la confianza de los consumidores. Además, en foros automotrices de Europa se sucedieron opiniones severas como, los EV importados desde China son baratos, pero si el rendimiento no acompaña, no tienen sentido. En climas fríos, el eléctrico no es opción. Especialmente en países con zonas gélidas como Alemania o Suecia, llegan muchas voces cuestionando la practicidad, señalando que el hecho de que la autonomía se reduzca a la mitad significa, en la práctica, que el auto queda inhabilitado. Por otro lado, también hay opiniones de que el EV es una tecnología en desarrollo y tiene margen de sobra para mejorar. En particular, la estadounidense Tesla ha integrado un sistema de bomba de calor, Heat Pump, muy resistente al frío, y se señala que si otras marcas adoptan esta tecnología, se puede esperar cierta mejora. En Japón, los resultados de este tipo de pruebas de invierno también fueron ampliamente reportados. Especialmente fabricantes japoneses como Toyota o Nissan están poniendo gran esfuerzo en el desarrollo de vehículos aptos para climas polares, y parece que están tomando el resultado de este problema como una valiosa lección. Toyota avanza con el desarrollo de baterías de estado sólido, y se afirma que, de materializarse, el rendimiento del EV en zonas extremas daría un salto gigante. Además, Nissan refuerza su sistema de gestión térmica, y está desarrollando tecnologías para asegurar una autonomía estable incluso bajo el hielo. Entonces, ¿qué será del futuro de la electromovilidad?
Actualmente, la industria automotriz se apura en desarrollar nuevas tecnologías de baterías. Las baterías de estado sólido, a diferencia de las celdas convencionales de iones de litio, son resistentes a los cambios térmicos y se espera que entreguen un rendimiento firme incluso bajo cero. Toyota tiene planeado introducir al mercado EV con estado sólido hacia 2027, y de concretarse esto, el rendimiento austral de los eléctricos mejoraría a pasos agigantados. Además, las autoridades gubernamentales son conscientes de estos desafíos, y siguen impulsando la investigación de baterías adecuadas para climas fríos. Marcas como BYD también están introduciendo tecnología de punta, apuntando a dominar estas bajas temperaturas. Sin embargo, la innovación tecnológica toma tiempo, por lo que resolver el problema mañana mismo será muy difícil. Por otro lado, algunos expertos señalan que las políticas enfocadas únicamente en forzar el EV deberían ser reevaluadas. Existen muchas opiniones de que los autos a combustión o los híbridos siguen siendo sumamente prácticos, y que un giro al 100% eléctrico no es realista. Especialmente porque el desarrollo de vehículos de pila de combustible de hidrógeno, FCEV, sigue avanzando, perfilándose como la gran alternativa. Se dice que modelos como el Toyota Mirai, al usar hidrógeno como fuente de energía, pueden desplegar un rendimiento impecable incluso en la nieve patagónica. El futuro del EV tiene como llave principal la innovación tecnológica y la infraestructura. Si se logran superar los desafíos térmicos, pasará a ser una opción útil en muchos más territorios. Sin embargo, en la actualidad, utilizar un eléctrico en Magallanes todavía deja demasiados dolores de cabeza, y una transición que coexista con vehículos a combustión o híbridos podría ser el escenario más realista. ¿Hacia qué dirección se dirige exactamente el futuro automotriz? El eléctrico de hoy enfrenta graves problemas como la caída de autonomía por el frío y la falta de electrolineras, pero la evolución técnica podría ser la llave que solucione todo. Y de entre todo, lo que más expectativa genera es la batería de estado sólido. Las celdas de iones de litio que se usan en la inmensa mayoría de los autos actuales son débiles ante el hielo, y tienen el gran defecto de acortar su rendimiento drásticamente en el sur. Pero la tecnología de estado sólido puede mantener un rendimiento estable bajo cero, y además se dice que asegura tiempos de recarga más cortos y una mayor densidad de energía. Toyota avanza con su desarrollo apuntando al 2027, y si se hace realidad, existe la posibilidad de que se solucione uno de los mayores dolores de cabeza del mercado. Por otra parte, quien promete solucionar de raíz el problema de carga es el vehículo a pila de combustible de hidrógeno. Al generar electricidad usando hidrógeno como combustible, y mover un motor con esa energía, no requiere largas horas en un enchufe, sino que se puede conducir solo con una recarga rápida. Ya existen modelos comerciales probados, pero el gran obstáculo sigue siendo la infraestructura de hidrogeneras. Actualmente, su número es muy limitado, y su instalación exige altísimos costos. Sin embargo, si este problema se resolviera, atraería todavía más las miradas como la gran opción de movilidad. Y para compensar las debilidades actuales, llaman la atención los vehículos híbridos y los híbridos enchufables, PHEV. Los híbridos tradicionales, al combinar un motor bencinero con uno eléctrico, logran un rendimiento firme en el frío extremo, teniendo la tremenda fortaleza de que casi no se ven afectados por la falta de enchufes. Los PHEV andan como un eléctrico puro en distancias cortas, pero para tramos largos encienden el motor a combustión, permitiendo disfrutar de los beneficios de la electromovilidad esquivando el drama de la carga. Pero para que esta nueva energía sea la norma, la innovación técnica por sí sola es insuficiente. El ordenamiento de la red de infraestructura también será un factor crítico. En particular, si no se multiplica el número de electrolineras de carga rápida y se implementan sistemas que bajen los tiempos de espera, la utilidad de estos vehículos jamás mejorará. Sumado a eso, junto con la masificación, aumenta el consumo eléctrico, convirtiendo en una tarea prioritaria la integración con energías renovables y la estabilización del suministro de la red nacional. ¿Puede la electromovilidad realmente convertirse en el estándar del mañana? Todo dependerá de cómo avancen la tecnología y las obras de infraestructura en los próximos años. Nosotros hoy nos encontramos frente a una enorme encrucijada respecto al destino de este vehículo de nueva era. Crece la conciencia por el planeta, y mientras las naciones apuntan a una sociedad descarbonizada,
la movilidad eléctrica concentra todas las miradas. Sin embargo, la verdad es que aún hay mucho margen de debate sobre si es realmente el medio de transporte ideal. Los problemas que reportamos hoy en las gélidas tierras patagónicas son el ejemplo más claro de ello. Y otro punto que no podemos dejar de lado es, ¿será un transporte genuinamente amigable con el medio ambiente? El CO2 emitido durante la producción, la crisis de cómo reciclar las baterías muertas, y la inmensa y nueva demanda de energía que provocan. Mientras no se solucionen estas tareas, no podemos afirmar ciegamente que el EV salvará el futuro del planeta. ¿Transformarán estos vehículos verdaderamente el mundo? ¿O tal vez una tecnología distinta llegará para ser el nuevo estándar? ¿Qué piensan todos ustedes sobre el futuro de los autos eléctricos? Por favor, háganme saber su opinión en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por mirar hasta el final. Si les gustó este video, no olviden suscribirse al canal y dejarnos